Bueno, este es el tema que vamos a estar trabajando hoy, ¿sí? No puse quienes guían, la verdad me olvidé de completarlo. Vamos a estar con Romina Pendini y en un ratito se va a estar sumando probablemente Umut, que también estuvo en alguna de las otras reuniones dándonos una mano en la coordinación de este conversatorio. Lo importante de este slide es que es el tercer encuentro que estamos haciendo después de todas estas discusiones que hicimos sobre los 5 módulos del curso de la NASA. Yo le digo así porque cada vez que lo nombro le voy cambiando el nombre y no quiero equivocarme, sobre ciencia abierta. Bueno, y lo importante en este caso es que vamos a estar tratando de poner en discusión estas dos partes, ¿no? Los datos abiertos de la investigación científica o datos abiertos de la ciencia, o los datos que aparecen en el marco de la conceptualización de ciencia abierta, y una idea latinoamericana de extractivismo, de nuevo extractivismo, de nuevo colonialismo, de colonialismo de datos. Ahora vamos a ver un poquito de qué se trata. Ya Romy les comentó algunas cosas que vamos a ver antes de empezar. Vamos a estar grabando, entonces ya estamos grabando esta reunión y también vamos a estar dejando registros del chat. Un poco eso tiene que ver también porque queremos darles créditos a los aportes que salgan de este conversatorio. Seguramente después vamos a estar escribiendo alguna pequeña publicación para el blog de Metadocencia con muchas de las cosas que fueron apareciendo aquí, así que en el documento compartido que después le va a compartir Romy por el chat, vamos a estar dejando quiénes somos y algunas consideraciones que quieran compartir, como para que podamos trabajarlo. Un poco para poner en contexto, especialmente a quienes se unen a esta charla por primera vez, es esto que decíamos recién. ¿Qué hicimos antes? Estuvimos pensando cada uno de los módulos del curso de ciencia abierta de la NASA, eran 5 módulos que estuvimos trabajando uno a uno, y después ya transitamos 2 días de conversatorio, que es como si fuera una segunda etapa a partir de las cosas que incomodan, qué queremos ver desde acá, qué queremos contextualizar, que es algo que va a aparecer también después, y trabajamos un poco en la idea de la naturaleza o el ethos de la ciencia abierta más latinoamericana, y en el segundo encuentro, que fue un poco accidentado en términos climáticos, en relación al acceso abierto, los cargos de procesamientos, de las publicaciones, todas estas cuestiones que también tienen un peso diferente en América Latina. Lo que vamos a ver hoy es trabajar sobre otra de las dimensiones de la ciencia abierta, que son los datos abiertos. Siempre en todos los conversatorios buscamos contestar esta misma pregunta, que es la que está digamos, en el fondo de esta gran conversación que van a ser los 4 encuentros, queda uno pendiente para el miércoles que viene, que es cómo hacer ciencia abierta desde América Latina, que teniendo una perspectiva mundial, global, articulada al resto de los campos y de los otros ámbitos donde también se hace ciencia, hacerla hacerla abierta en favor de nuestra propia América Latina. Eso es como para que todos estemos un poco en el mismo lugar. Lo que vamos a hacer hoy es presentar el tema. Ya les decía, voy a tratar de no ser demasiado expositiva a medida de lo que se pueda. El tema tiene una gran complejidad, así que también esperamos las contribuciones de todos y todas ustedes. Después el conversatorio, que va a estar guiado por una pregunta en particular, una pregunta inspiradora que va a desarrollarse en función de varias cositas que vamos a ir hablando antes. Y por último dejamos un espacio que ya sumamos desde el segundo conversatorio, que es para trabajar la cuestión de la contextualización. En este caso en particular está Sabrina López, que nos va a guiar y ayudar a pensar cómo nombrar esa adecuación, transformación, contextualización, internacionalización, traducción situada, algún término que queramos usar, o sea, cómo discutimos qué es lo que queremos hacer con estos contenidos que tenemos para que funcionen mejor aquí, para lograr algunos objetivos relacionados con lo que queremos desde esta región. Entonces ese debate nos va a demandar también un ratito. Pensé que había puesto la cantidad de tiempo, pero bueno, básicamente es muy cortito lo que vamos a hacer. La presentación va a ser corta, el conversatorio nos va a guiar, nos va a llevar unos 30, 40 minutos, y luego vamos a tener una media horita más para debatir sobre la cuestión de la contextualización. Perdón, Entonces, Verox, te puedo sí, interrumpir un segundo. siempre. Gracias. El doc compartido está cerrado, no tenemos permiso para compartirlo, probablemente por unas cuestiones internas que tenemos que resolver. Así que Ok, voy a compartir otro que voy a dale. alojar.
lo alojo por afuera y después hacemos magia, Dale. magia Sé como que magia había que observador. cambiarlo de lugar o algo por el estilo, pero se me Sí, escapa en el proceso. eso. Pero bueno, igual cualquier cosa, lo que no se puede volcar ahí, también se puede volcar en el chat. Lo importante acá es que no perdamos cosas para comentar y lo aprovechemos. Bueno, y empezar entonces por este primer slide que refiere a los datos abiertos, ¿no? Vamos a hacer como un recorrido donde estén los datos abiertos, eh, los datos abiertos más en el marco de lo científico, ¿no? Los datos abiertos de la ciencia, porque dato abierto es una definición que funciona para la ciencia, pero funciona para cualquier tipo de datos. Digo, datos abiertos de gobierno, que es como toda otra rama de la cuestión de los datos abiertos, la transparencia y qué sé yo, también tiene como una definición similar, pero sobre otros procesos. Después vamos a trabajar un poquito la otra dimensión de esta conversación, que es el extractivismo de datos, el colonialismo de datos, el nuevo extractivismo, el extractivismo digital. Veremos qué cosas tenemos para decir en función de algunas lecturas que compartimos, pero muchas más que vamos a ir subiendo seguramente al sotero que tenemos compartido, para finalmente hablar un poco de los datos abiertos de la ciencia en América Latina y ver ahí qué nos interpela a nosotros como partícipes de campos científicos o como interesados en la ciencia abierta. No sé, ya veremos, no todos tenemos los mismos perfiles, y una de las mejores cosas que tiene este conversatorio es que hay mucha diversidad, y especialmente de campos de investigación, y eso ayuda un montón a entender el problema. Entonces aquí yo dejé una definición que es bastante consensuada, que es de la OKFN, y entonces de la Open Knowledge Foundation, no sé bien, no me acuerdo bien de qué se trata, pero digamos está bastante consensuada, y tiene la misma base para los que por ahí tenemos cierto recorrido en lo que es el software libre o en en otros insumos, vamos a llamar así, en otros productos libres, que el del software libre. No pueden ser utilizados, reutilizados, redistribuidos libremente por cualquier persona, y como mucho tienen alguna sujeción respecto de sus licencias, que pueden ser, por ejemplo, tener que volverlos, si uno los transforma, tener que volverlos a utilizar, o sea, a compartir de la misma forma en la que aparecen, que son esas licencias más virales, digamos, respecto de que permanezca abierto lo que está abierto, ¿no? Pero por otro lado, está esta cuestión, ¿no? Los datos que son de la ciencia. ¿Cuáles son esos? Son los que surgen, los que son recabados durante el proceso de investigación. Entonces, después lo vamos a ver en un ciclo de datos que es bien interesante, pero hay datos posibles de ser abiertos en el marco de una investigación científica de ciencia abierta en distintos momentos del proceso de investigación. Otra de las cosas que sostienen un poco o que hay mucho consenso respecto de los datos o de cómo tendrían que ser esos datos, esos acuerdos que se generan muchas veces internacionalmente, ¿no? En encuentros, en lugares en donde podemos rastrear documentos en donde se generan esos y quedan plasmados esos consensos, son estos principios FAIR o principios FAIR, que es porque para que los datos abiertos tienen que tener como característica que sean encontrables, ¿sí? Accesibles, interoperables, reutilizables, y eso implica no solamente mencionarlo, sino generar buena documentación, generar sus metadatos, que los formatos sean interoperables con otros, tener ciertos cuidados respecto de la ética de los datos, de no compartir datos que son confidenciales, que si no se comparten esos datos confidenciales, por lo menos se pongan a disposición los metadatos, o sea, que sean buscables aunque no estén disponibles, que usen identificadores persistentes en el tiempo, que usen licencias libres o con la menor restricción posible. Todas estas cuestiones hacen a que se cumplan estos principios de los datos abiertos, que funcionen, como les decía, para todos los datos abiertos, que también aplican a los datos abiertos de investigación científica, o datos abiertos de investigación, o datos científicos de investigación, que también aparecen en algunos escritos así. Y también hay que entender que es un producto del proceso científico, es un producto de la ciencia abierta. En el curso que nosotros todos realizamos, había un módulo, el último módulo estaba pensado hacia los productos de la ciencia, ¿no? Cómo abrir esos productos, abriendo los distintos, sí, valores o bienes digitales, no sé ni cómo llamarlos, en este caso por ahí no es la mejor palabra para esta discusión, pero sí sabemos que son distintos elementos que se comparten y que tienen un valor y que se ponen a disposición no siempre de la misma manera. Entonces los datos tienen sus particularidades y tiene, en este caso,
la definición de producto. Y tenemos que acostumbrarnos, especialmente los que venimos de las ciencias sociales, a que los datos pueden ser también algo publicable, por eso lo menciono aquí, ¿no? Es parte del proceso de construcción de la ciencia, no solo por la reproducibilidad, que es una de las cosas que más estuvimos charlando durante el curso, sino también porque podría ser un insumo reutilizable para otros proyectos y también algo que podría ser citable para el investigador, ¿no? Son todas cosas que salen en las discusiones. Y para gestionar todo este lío de datos que aparecen en las investigaciones de cualquier tipo y de cualquier disciplina y de cualquier campo, vale la pena pensar en distintos instrumentos de gestión de esos datos, como es el plan de gestión de datos que acompaña todo el proceso, desde la planificación de la metodología de la investigación hasta la disponibilización, si existe esa palabra, de los resultados. El plan de gestión de datos es un documento vivo que tiene un montón de información incluida, que describe un montón de aspectos de la gestión de esos datos, que va desde ya les digo, desde qué se hará antes, durante y después de la investigación con esos datos, ¿no? Hay muchos ejemplos también en el curso que vimos que son bien interesantes, y hay hasta una base, hay hasta una plataforma que recaba los distintos planes de gestiones de datos para que vean la diversidad y la heterogeneidad que hay de esos instrumentos. Bueno, tardé un montón, así que lo voy a pasar más rápido los próximos, porque dije que no iba a ser expositiva. Bueno, ¿se escucha bien, no, Rami? Todo se escucha bien. ¿Se Sí, escucha sí, se bien? escucha bien. Bien. Sí, y la exposición además es muy clara, así que Bueno, no te espero que preocupes de ser muy expositiva porque bajen sus expectativas. Este slide Ya, creo que sí. es revelador porque muestra, a mí me gusta mucho cómo está, hay otros tipos hay otras imágenes sobre ciclos de datos, por supuesto. Este me parece que está bueno porque lo que pone en el centro para que todos nos demos cuenta es las distintas estrategias y cosas que tiene que hacer el gestor o aquel investigador que está pendiente de la gestión de esos datos. Entonces, desde que empieza el diseño de la investigación hasta que se reutilizan, vamos a tener el plan de gestión de datos, trabajar en los metadatos, ocuparnos de la seguridad, de las copias, de los estándares y permitir y planificar también el acceso, las licencias, la forma de liberarlo, la forma de ponerlo a disposición. Todo ese circuito demanda un montón de trabajo, que también es una de las cosas que también impactan en América Latina respecto de cuánto podemos o cuánto no podemos hacer de esto. Entonces, aquí hay una definición, además bien interesante, de los datos de investigación, que muestra también la heterogeneidad tremenda que tienen los datos de investigación. ¿Por qué? Porque se pueden definir de muchas formas. De hecho, uno de los links que compartimos para que tengan a mano son las biblioguías de CEPAL sobre gestión de datos abiertos de investigación o gestión de datos de investigación, donde describe muchísimas formas de clasificar esos datos. Entonces los puedes clasificar según el nivel en el que están procesados, si son primarios, si ya están analizados, sobre las fuentes, si son observaciones de algún tipo, si son experimentos, el formato, el tipo, la licencia. Hay un montón de formas de clasificar esos datos, y cuando uno, es algo que tuve que hacer yo para una organización, construye su plan de gestión de datos, se ocupa de tratar de clasificar, o de que el investigador o investigadora principal de ese proyecto que va a aparecer clasifique qué tipo de datos espera recibir de esa investigación para poder gestionarlos en el marco de la infraestructura y de los marcos normativos y lo que sea que tiene cada institución. Bueno, para no ahondar demasiado aquí, la cosa que sí me gustaría trabajar un poco más, poner a discutir un poco más, son las otras lecturas, las que hablan desde el punto de vista del uso de datos como en un proceso que ya no es el proceso de la gestión, sino que es un proceso político que muchos llaman colonialista o extractivista. Ahí yo había compartido un documento de Paula Ricaurte, que es una amiga de la casa y que es bien interesante lo que ella demanda, donde hace como emula un poco el extractivismo de aquel colonialismo inicial, donde lo material era aquello que se iba retirando de los territorios físicos, ¿sí? Y que volvían, iba a decir interpretados, volvían modificados a ser pagados por aquel mismo que había entregado sus valores, vamos a llamarlo así. Una misma lógica aparece con los datos
según estos autores, a dos de los que les pasé por ahí, respecto de los datos digitales, especialmente en el marco de plataformas, ¿no? Porque la gran discusión es aquello que nosotros damos y casi inconscientemente, ¿sí? Entonces, hay bastante escrito de esto, hacen un paralelo. Yo concuerdo en algo, y es que hay un dejo de colonial, un dejo no, hay una estrategia, si quieren, o una dinámica, sería la palabra justa, colonialista en este sentido, en el que, por ejemplo, en estas grandes plataformas, que además están bien, ¿cómo decirlo?, concentradas en pocas empresas que recaban una cantidad enorme de datos y que le sacan el valor para devolverlo en un producto que de nuevo tenemos que pagar nosotros, ¿sí? Entonces esa es la discusión en el marco de los datos, vamos a llamarlos en general. Después yo quería complejizarlo un poco más respecto de la soberanía, ¿no? Hay un extractivismo y un colonialismo de datos que podría servirnos como conceptos para entender a ver si pasa o no pasa en el marco de la apertura de los datos abiertos científicos de nuestras propias investigaciones latinoamericanas, vamos a llamar así, si eso existiera, porque también estamos transnacionalizados en muchos sentidos, ¿no? Y por otro lado, ponerlo a conversar con la soberanía tecnológica, la soberanía digital, ¿no? En el mismo sentido en el que hablábamos antes, haciendo un traspaso de un concepto que empieza de una manera territorial, pero que ahora tiene que ver con el verdadero control de las tecnologías que son las que se usan para gestionar esos datos que circulan. La otra dimensión que es bien interesante para pasar a pensar luego en los datos de investigación, tiene que ver con el extractivismo y la tensión con la coproducción. Porque extraer no es lo mismo que hacer algo en conjunto, ¿no? Porque uno dice, bueno, yo doy mis datos de investigación en un proceso en el que yo los doy, pero alguien más los analiza, ¿no? En ese juego de escenarios estoy pensándolo, y la coproducción implica otro tipo de vínculo, en donde todos construimos un conocimiento colectivo. Y probablemente sea exactamente lo opuesto, ¿no? Coproducir está más cerca de lo que es la ciencia, es un proceso más propio de la ciencia, construís con otro, producís conocimiento con otros y a la vez contribuís a un acervo de conocimientos legitimado por todo un campo, también está esa dimensión. Entonces, una de las preguntas que podemos hacernos a partir de este slide, después lo vamos a ver un poquito mejor cuando deje de hablar como una loca, es si ese extractivismo de la ciencia, de que entendemos que existe también en la ciencia, es distinto al que hablan algunas de estas concepciones. Si tenemos que darle una vuelta de rosca más, o qué implicaría para nosotros hacerlo de esta forma o de otra. Entonces esto solamente es un paneo, después compartimos algunos documentos, yo encontré algunos más que relevan el estado de avance de la publicación de datos abiertos de la ciencia en América Latina y generalmente en Iberoamérica, ¿no? Pero sí quería dejar aquí anotado que datos abiertos y acceso abierto se necesitan distintas capacidades, vamos a llamarlas así, incluso infraestructura, capacidades propias de los investigadores e investigadoras, que hace que el avance de acceso abierto en el que América Latina es pionero no esté reflejado al mismo nivel con los datos, ¿sí? Eso hay que decirlo, pero sí también que hay plataformas en que ya empiezan a vincular los datos de las investigaciones que se publican en acceso abierto, y sí hay instituciones, por ejemplo en Argentina, que está la normativa donde acceso abierto es a las publicaciones, pero también a los datos crudos de investigación, parece que además, ¿no? Con ese agravante, digamos, con lo que implica eso, abrir eso, la caja negra de la ciencia. Y bueno, en esas publicaciones, que ahora no voy a mencionar todas, hay una serie de listas de portales disponibles. Laurilla, sí. Me perdí. ¿Dónde éramos pioneros y dónde no? Somos Perdón. pioneros en el acceso abierto, de acceso abierto a publicaciones científicas. Ah, perdón, gracias. O sea, acceso abierto es algo más amplio, pero generalmente le dicen acceso abierto a las publicaciones. Acceso abierto a datos de la ciencia también es a datos abiertos de la ciencia. ¿Sí? Pero por lo menos especialmente en Argentina, tenemos mucho acceso abierto de publicaciones y pocos datos, porque Sí, demanda otras cosas, ¿no? completamente de acuerdo. Y Sí. porque tienen otros, en los marcos normativos tienen todos, el de México, el de Perú, tienen distinto plazo.
sea, generalmente para los datos se les da un plazo más largo de resguardo antes de la apertura, ¿sí? Porque se entiende que uno podría seguir usando estos datos para generar conocimiento nuevo y más propio y para después liberarlos. Uno podría hacerlo antes, no es que está obligado a tardar, ¿sí? Por otro lado, ya les digo, hay bastantes portales y repositorios. En Argentina hay uno que además cosecha, casi todos funcionan igual, cosechan de otras instituciones, ¿no? Y por eso la interoperabilidad y la forma de disponibilizarlos importa, porque es la forma en la que después se pueden indexar, igual que las publicaciones, ¿no? Con otras complejidades, pero igual. Porque las complejidades están dadas porque un antropólogo como yo, si hiciera antropología, podría tener como dato abierto, no sé, el registro, un cuaderno de viaje, un cuaderno de notas de una observación participante en no sé dónde, y eso tendría que estar disponibilizado de una manera. Y otros va a ser una base de datos genómica, y para otros va a ser una entrevista en video, y para otros va a ser unas fotografías de... Entonces, el dato, que no, la definición del dato es un poco todo, por eso la clasificación es importante. Y bueno, y al respecto de esto, bueno, siempre pensar cuál es el rol que finalmente ocupamos en esos procesos, quién se quedaría, en definitiva, con el valor de esos datos. Entonces, ahora, para dejar de hablar un poco, y porque ya son 31, así que estoy bastante bien, la idea es retomar esta pregunta, ¿qué rol tenemos? Y pensar algunos escenarios. Yo pensaba algunos escenarios, no se los quiero adelantar porque por ahí salen, por ahí ustedes tienen mucho más que decir que yo sobre esto, pero podrían haber escenarios de este tipo, ¿no? Como somos parte de una investigación global en la que todos aportamos datos de distintos lados, ¿sí? Y después todos juntos elaboramos distintas publicaciones con nuestros marcos, con cada uno con sus marcos conceptuales o teóricos, o con el mismo compartido, porque es una investigación de ese tipo, y publicamos todos. O somos parte de una investigación global en la que nosotros, como el objeto de investigación está en América Latina, nosotros captamos los datos y otros hacen el análisis. Ahí ya entra en juego otra cosa. ¿Somos solo proveedores de datos? ¿O somos parte de una investigación, liberamos nuestros datos después de hacer una publicación, que son reinterpretados por otros, o reutilizados, o revalorizados, pero no valorizados en el sentido de su usabilidad, que mientras más se usa, más valor tiene? Los datos y todo lo que es medio digital en realidad tienen más un valor de uso que de cambio, sería el término justo, o sea que se valorizan mientras más se usan. Entonces, ¿quién captura su valor? ¿Quiénes son los que pueden darle una utilidad extra y generar un producto, o cerrarlo, o abrirlo, o lo que sea? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos. Y la segunda dimensión es, ¿qué pasa con quienes investigamos? ¿Lo hacemos, no lo hacemos? Un poco en la línea de lo que ya hablamos de acceso abierto, pero con la complejidad de que sean datos. No, pero bueno, dejaría de compartir si están de acuerdo y nos acordamos un poco de qué se trata esta pregunta, más que nada para escucharlos a todos y todas ustedes. No hace falta contestarla, porque es una pregunta que no tiene respuestas. tiene posibilidades, tiene problemas. ¿Mm? También pueden ser experiencias. Bueno, yo me atrevo a romper el hielo porque estamos todos temerosos. Justo ahí contaba por el chat que yo trabajo en la Universidad Nacional de Rosario y se implementó hace ya un tiempo el repositorio para todo lo que sea los datos generados en las investigaciones que se hacen en la propia universidad. Y el año pasado hubo una serie de capacitaciones, sobre todo de uso de este repositorio y demás, pero también para empezar a promover el hecho de que tengamos datos abiertos, ¿no? Aparte, para estar dentro de lo que exige la ley y demás, pero bueno, para que los grupos de investigación ya también vayan concientizándose de cómo generar sus datos para después poder volcarlos acá y todas las cuestiones a tener en cuenta. Por supuesto que hay una resistencia importante. Yo estoy trabajando actualmente en la Facultad de Bioquímica y Farmacia y las capacitaciones las tomé con la gente de esta facultad, así que son grupos que están muy establecidos, incluso relacionados con institutos de CONICET y demás. Entonces ahí también una cuestión de propiedad de los datos que a ellos les preocupa.
pero bueno, fue como muy notoria esa sensación de conflicto por todo lo que vos estabas refiriendo, ¿no? El tema de, bueno, pero ¿quién va a usar estos datos? ¿Para qué se van a usar? Pues el costo que tiene conseguirlos y demás. Y, y bueno, es un trabajito bastante largo, pero me pareció muy interesante esta propuesta. El año pasado, siempre en septiembre, octubre, nosotros presentamos los proyectos de investigación para acreditar para el año siguiente y se exigió que todos los proyectos presenten su plan de gestión de datos, con lo cual ya sí o sí tienen su lugar reservado en el repositorio todos los nuevos proyectos para sus conjuntos de datos. Y después también algo que me gusta, pues, para los que no me conocen, yo soy estadística, así que los datos es mi vida. El concepto de dato, lo difícil que resulta en las distintas disciplinas entender qué es un dato y qué van a guardar en ese repositorio. Entonces es muy, muy linda toda la discusión que se genera a través de esto. No me quiero extender, pero contarles la experiencia desde acá. No, pero María Belén es genial, es esa la discusión que pasa en las instituciones también, ¿no? ¿Un repositorio para qué? Y en el caso de farmacia, por ejemplo, que no es lo mismo que una entrevista, a ver, una entrevista a una persona que desarrolla inteligencia artificial, hice yo el año pasado, en función de un paper que escribimos sobre coproducción en el desarrollo de, inteligencia artificial, medicina, hay gente que hace cosas y nosotros tratando de buscar cómo aparece nuevo conocimiento de distintas personas adentro de un proceso de construcción de un producto. No es lo mismo que yo publique anonimizada una entrevista, que además le pedí permiso a la persona que entrevisté para publicar, que se publiquen datos farmacológicos. Yo imagino que el valor económico del que se está poniendo en juego, digamos, es Sí. bastante distinto. Sí, estamos hablando de mucho, mucho dinero, ya sea para conseguir el aparato con el cual hacer los datos, generar los datos, lo que fuera, todo requiere mucho sacrificio y mucho laburo en estos proyectos, sí. Yo tengo una pregunta para María Belén, porque cuando Dale. surgen estas cosas en las instituciones, en algunos proyectos internacionales en los que yo he trabajado, cuando se proponen estas nuevas políticas, lo primero que se suele escuchar en el norte global es, pero necesitamos más fondos para hacer esto. ¿Quién los va a mantener? No, o sea, más que sí, ¿para qué van a usar los datos? O sea, esa desconfianza, todo esto que vos dijiste, pero sucedió también en este caso, me da mucha curiosidad saber, ¿alguien preguntó y pidió más fondos para poder hacerlo? ¿Hubo esa primera reacción? Porque esa es la primera reacción, es, no, para, esto es más trabajo, yo necesito más fondos. Es lo primero que surge en las discusiones en el norte No, global cuando se acá plantean estas cosas. sabemos rebuscarnos y después conseguirlo. Completamente, ahora, a mí siempre me pareció muy... A mí Sí, siempre me pareció muy chocante sí. que lo primero que te dicen es te piden No, plata. O sea, sí. está bien, que quizás es Que tiene saludable. sentido, sí, es recontra Tiene saludable sentido, porque es todo un laburo extra. De hecho, bueno, así hubo el planteo de como, bueno, ¿quién se va a encargar de eso? Porque es un laburo grande pero tener además solamente el que quién lo meter va a los hacer datos. y no necesitamos Pero no importa la plata. contratar a alguien Sí. nuevo, no sé, No. nos rebuscamos. Está bien, quería ver, corroborar esta teoría que yo tenía que no había surgido. Bueno, Al menos en Rosario te la confirmo. otra estadística, n igual a 1, listo, N igual era a 1. únicamente. Sí, y por el chat lo leí un poquito por arriba, pero el cambio de las prácticas también es el desafío. Porque los y las investigadores que estamos trabajando a lo mejor en condiciones que son siempre limitantes, bueno, hay algo que hace que nos interese hacer ese trabajo extra. Puede ser que nos interpele la normativa, puede ser, pero casi nunca es eso. Puede ser que el DOI, como decían en el chat, y puede ser porque es una publicación más, ¿sí? Claro, sí, yo eso, perdón, yo vuelvo a abrir, pero Sí. eso lo vi como un gran motivante, porque entender conceptualmente de que tus datos valen tanto como todo el paper que escribiste, es súper valorable que se haya armado el sistema para que realmente se aproveche y se haga no solo por cumplir lo que dice la ley, sino también porque nos viene bien, digamos, como comunidad científica. Y los cambios en las prácticas o sea, demoran mucho. Tiene que haber alguien que traccione eso, ¿no? Que diga, bueno, sí,
porque mi experiencia personal es que hay que perseguir coordinadores para que repositen, vamos a usar ese verbo, en lugares donde nosotros queremos guardar toda esa información, las cosas que necesitamos para poder gestionar esos datos, aún habiendo un responsable de los datos de una institución. Es como hay algo del trabajo que empieza en el momento, con el plan de gestión de datos, como decía María Belén, que empieza en el momento en el que se piensa la investigación. Entonces ahí es donde empieza a cambiar también las Sí. prácticas, creo. Otra vez, muy sesgada Sí. mi opinión, porque como estadística yo siempre quiero que hagan esto y ojalá que ahora se tome como una costumbre, pero el que se haya pedido el plan de gestión de datos para poder acreditar una investigación, significa que la gente está empezando a pensar qué voy a recolectar y qué datos voy a tener previo a empezar un proyecto, previo a trabajar, y para nosotros eso vale un montón. Incluso, bueno, obviamente desde el área estadística nosotros nos ofrecimos a ayudarlos a armar ese plan de gestión de datos, porque es algo muy nuevo para todo el mundo. Nosotros por ahí ya lo conocíamos y lo manejábamos, y de hecho es la forma en la que nos gusta trabajar, pero imagínense que son investigadores que están acostumbrados a ir haciendo, y sobre la marcha van viendo y van registrando. Entonces es súper valorable también incorporarlo como parte de la disciplina para todos Claro. los grupos. Como buena práctica de investigación, por más que el plan Exacto. de gestión de datos muta, digamos, acompaña el Sí, proceso sí, de sí. investigación y va mutando con Hacerles entender que es algo vivo, que uno eso. lo va a ir cambiando según las circunstancias, según lo que vaya aprendiendo sobre el propio proyecto. Son proyectos cuatrienales, con lo cual es obvio que las cuestiones pueden ir cambiando, así que es súper, súper interesante. Y justo Sí. hace relativamente poco que se dio todo este trabajo y esta discusión por estos lados también. Genial. Un estudio de caso para hacer. Oh, bueno, creo que ya está investigado. Hay algunas contribuciones en el chat que podríamos aprovechar para abrir el micrófono. No sé si Antonio Sí, tenías había ganas. manos ¿A levantadas dónde? ahí. Ah, no las veo. Sí, Antonio. Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la charla, muy ilustrativa. Una cosa que creo que es un fenómeno que ha afectado a diferentes países en Latinoamérica y el Caribe es de que en pandemia, por ejemplo, muchos repositorios crecieron en calidad y volumen, y pasado la pandemia hubo un gran retroceso en el acceso a los mismos. Y esto es un ciclo recurrente con cada epidemia, con cada nueva enfermedad. Vino viruela del mono, actualmente estamos enfrentando una epidemia de dengue masiva, y en general muchas enfermedades tienden mejor dicho, muchos ciclos virtuosos de producción de ciencia tienden a inseminarse con la liberación de datos abiertos, producto de los sistemas de vigilancia epidemiológica, y estos tienden a tener ciertas olas de apertura y de cierre que depende mucho de la persona o de la autoridad y la formación académica que tenga la autoridad de turno. Y eso es una perversión porque solemos, lejos de aprender, tenemos más a retroceder, y es un ida y vuelta muy frustrante para los investigadores que, como yo, somos epidemiólogos y dependemos en gran medida del acceso a los datos de vigilancia epidemiológica. Justo quería que comenten un poco sobre, en su experiencia, cuál ha sido aquellas lecciones que nos permiten de alguna manera romper ese ciclo, romper esa inercia, romper esas subidas y bajadas en cuanto al acceso, que de alguna manera permiten la sostenibilidad de este tipo de promoción de la ciencia. No sé si alguien quiere hacer algún comentario a la pregunta de Antonio. Yo estoy muy sesgada con tu ejemplo porque pensaba, nosotros con algunos de los que están con Sabrina, con Laura, estuvimos involucrados en el proyecto ARFAI, que se nombró en alguna de las reuniones anteriores, y tomábamos los datos del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud, ¿no? En uno de los tableros que se desarrollaron, tomábamos datos del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud para COVID, y a medida que el COVID se achicaba, no sé cómo decirlo, retrocedía, también los datos abiertos. Primero eran diarios, después fueron semanales, después mensuales, y no sé si después ahora están disponibles de otra forma, y lo mismo está pasando, y ahora con el dengue, como bien decís Antonio, está en eso. Y yo creo que vos lo dijiste muy bien. Y cuando se tratan de datos que se gestionan desde el sistema público, digamos, de la gestión pública, mantener políticas que atraviesen las gestiones es súper importante. No
nosotros aprendimos que con los cambios de gestiones cambian un montón de situaciones que hacen que se pierda mucho de lo trabajado, ¿no? Y entonces, me parece que al final, no digo que sea la fórmula, pero al final funcionaban bien ciertas prácticas, como decís vos, o ciertas cosas virtuosas, buenas prácticas, cuando las mantenían los sectores técnicos medios de los ámbitos de gestión pública, ¿sí? Es un mal ejemplo de Argentina ahora porque está muy revolucionada con eso, pero en general pasa así, pueden cambiar cabezas, pero los técnicos que hacen siempre, que van mejorando sus propios procesos, podrían traccionar una mejora más allá del cambio de gestión. Pero sí, en las universidades especialmente y en las casas de estudio, vamos a llamarlos así, centros de investigación y qué sé yo, lo que más importa para lograr la implementación de la ciencia abierta o en Argentina de la normativa de la que hablábamos recién me olvidó el nombre de nuestra compañera de Rosario, es justamente las políticas públicas, la cabeza de esas instituciones, que lo vuelven que generan como marcos institucionales para que eso suceda. Pero imagino que hay como muchos niveles, como el de las personas, el de las políticas, el de las, no sé, ¿no? Como el de las condiciones de posibilidad, eso también impacta. No sé qué opinan los otros, me interesa mucho conocer. ¿Alguien más? ¿Nuestros compañeros que se sumaron hoy quieren hacer algún comentario? Yo puedo ir a lo que estabas comentando recién un poquito mientras se anima alguna otra mano, y es que esto es parte de la inestabilidad de infraestructura que tenemos y de la dependencia de los colores políticos más que de las políticas de Estado, de los colores partidarios. Y esto creo que es algo que se extiende un poco a América Latina. Por favor, alguien que no sea de Argentina, que me corrobore. Lucía, acabas de levantar la mano, así que dale, por favor. Hola, perdón, tengo un poco conexión inestable. Soy de Uruguay y nada, primero quería agradecerles porque me parece tremenda discusión esta. Vine acá porque me recomendó una amiga que ella inició acá en Uruguay lo que se llama Biodiversidad, que es un consorcio de datos de biodiversidad abiertos. Y bueno, yo estoy trabajando con ella un poco en todo esto, pero un poco como iniciándome, digamos. Me parece como re pertinente todas las cosas que están hablando, si bien hubo algunos comentarios que no pude escuchar. Y nada, en realidad solamente comentar un poco esto que estoy diciendo y que un poco acá también el año pasado hubo un congreso y se propuso hacer una mesa redonda como para tratar estos temas y ver un poco los desafíos y las barreras que las personas que trabajan era un congreso de zoología en realidad bastante este, específico y limitado al público, pero fue como interesante como para charlar un poco cuáles eran las limitaciones que veían las personas o eso, o los miedos, eso que ustedes decían, de bueno, de qué es lo que van a hacer con mis datos, pero también me pareció como re importante esto de darle valor a los datos en sí mismos. A mí me pasó hace poco discutiendo con un compañero, digamos, de mayor responsabilidad, él, que estaba planificando disponibilizar sus datos a través de, no sé, Dryad, por ejemplo, pero o sea, que no tiene nada de malo, digamos, pero como con otro espíritu, ¿no? O sea, como con un espíritu más de, bueno, estoy buscando colaboraciones, pero como para mí un poco como, lo sentí como un poco como que no dándose cuenta de eso, del valor de lo que vas a poner ahí igual, y de la importancia de curar todo eso, o sea, no sé, como que hay muchas cosas siento que, o sea, me interesa conocer un poco la realidad del continente, porque siento que por lo menos acá o en el espacio que yo conozco y me muevo, es como bastante incipiente todo y es un cambio cultural, entonces es como muy lento. Eso nomás.
Gracias, Lucía. ¿Querés compartir el link de la iniciativa? Así también Dale, la... lo mando, sí. Lo mando. Les quería preguntar si todo esto va a quedar grabado, ¿no? Si lo van a Sí, compartir pero tenés después. que pagar una monetización. Sí, Da- sí, Mando ahora el link. dale, genial. Gracias. Gracias, Julio. Si querés, si tenés ganas de abrir el micrófono y esto que estás comentando por chat, si tenés ganas también de compartirlo. Gracias, Mina. Bueno, era algo breve, en realidad nada más era un comentario. Creo que sí fue ahí en el curso este de TOPS. Es que, bueno, hay tanta bibliografía que luego ya mi mente no sabe de dónde saca las cosas, solo estoy seguro de que en algún lado lo leí, pero creo que sí fue ahí porque mencionaban sobre esta cuestión de antes del envío de manuscritos para aprobar o para revisión por pares en una revista. Ahora lo que se estaba proponiendo era enviar el proyecto de gestión de datos, ¿no? En vez de enviar el manuscrito. Entonces, si te aprueban el plan de gestión de datos, ya tienes tu asegurado un lugar en la revista, sean negativos o positivos los resultados, lo cual me parece, creo que, pues, genial, porque de esta manera, pues, también se habla de la cuestión de qué pasa con los datos que no se publican, qué pasa porque estaba leyendo en alguna parte, ¿no? Que decían, no, pues es que la constante de la ciencia es el fracaso. O sea, nadie habla del fracaso, lo ven como algo malo o como, no, 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 a mí nada más tráeme resultados, que impacten, que sean trascendentales, bonitos, ¿no? Pero tampoco, pero lo que está recuperando con esto, que también es parte del movimiento de la ciencia abierta, es esto de publicar los datos negativos de las investigaciones, porque finalmente son datos que se pueden reutilizar para hacer otras cosas o para, para darse cuenta que en un contexto más amplio de la investigación que pasó. Entonces, pues a mí se me hizo muy interesante esa iniciativa, por lo que y bueno, eso repercute también en la cuestión de la cultura de publicación, ¿no? De cómo estamos acostumbrados a publicar artículos. Bueno, yo como estoy en esa área más que nada, por eso hablo de artículos, pero supongo que se puede hacer para diferentes productos de investigación. Esto. Sí, imagino también que tiene mucho que ver con el campo y las disciplinas, porque en ciencias sociales eh, casi siempre son fracasos, digamos, los que publican. O sea, porque no hay esta concepción de un experimento que salió mal, ¿no? Y está bueno lo que dijiste, pero los datos no pueden ser negativos, solo son datos que nunca son neutrales, no nos equivoquemos, pero que merecen una nueva oportunidad, sin duda, está buenísimo. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Ya que hay silencio, yo me meto ni bien veo una mano. Esto del preregistro, lo que está pasando, hay como fundamentalistas del preregistro. Yo soy bioestadística y soy un poco fundamentalista del preregistro. Estoy completamente de acuerdo con vos, Julio, que está buenísimo declarar lo que vas a hacer y después te lo publican por sí o sea, pase lo que pase. Pasa que hay desvíos, o sea, hay desvíos naturales de ese preregistro porque es imposible ver qué te va a pasar. Entonces, hay gente evaluando las actitudes hacia el cambio o sea, si cambiaste algo de lo que dijiste y que te creemos o no te creemos que hiciste las cosas bien. Sí, bueno, nada, lo justificás y ya está, nos movamos, ¿no? Pero, ¿y lo digo o no lo digo que cambie las cosas? Empieza a jugar toda una, bueno, por suerte hay antropólogas y personas especialistas en ética en la sala de mínima y otras personas, o sea, que empieza el marco social de las personas que hacemos ciencias más, o sea, quizás más hacia
no sociales, sino las otras, las de más estadísticas, las más duras que Duras. llaman. Claro. Pero en a ver qué hacemos con eso, ¿no? ¿Cómo nos exponemos o no nos exponemos? Porque todo tiene que ser perfecto. Somos perfectos, somos las personas que hacemos ciencias duras, no nos equivocamos. Ustedes sabrán, todos los que están acá, que nadie nunca se equivoca, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vamos a andar publicando que nos equivocamos o que cambiamos un plan? Em, bueno, la reproducibilidad, pero si vos decís que lo cambiaste, ¿y cómo lo cambiaste? No debería afectar la reproducibilidad. Y si yo te doy todos mis datos y te doy todas mis recetas, deberías poder repetir lo que hice. Es bastante más difícil de lo que parece igual, por todo, o sea, cuando más complejo es el proyecto. A mí me da mucha curiosidad si hay alguien en la sala que tenga experiencia en esto, pero Santiago dije que cuando había una mano soltaba el micrófono. Ahí va. Buenas, gracias. ¿Me escuchan bien? Primero. Bien. Nada, no sé si va a tener mucho que ver con lo que acabas de decir, Laura, pero quería como tirar esta pregunta que me está dando vuelta en la cabeza desde que arrancamos, que estamos hablando de extractivismo de datos y una palabra súper asociada a eso es el valor del dato, que la dijeron muchas veces. Y creo que una pregunta que tiene mucha relevancia entender y definir cuál es el valor del dato para poder facilitar la discusión. Por ejemplo, si estamos queriendo hacer la analogía del extractivismo colonialista aplicado a los datos, tenemos que entender que hay eh, una producción del dato en algún lugar que es extraído de otro lugar donde se genera otro tipo de valor y en definitiva el primer lugar termina siendo el que tiene que pagar una diferencia por ese valor agregado en ese otro lugar que sería la metrópolis, digamos, en esa analogía. Entonces, pero también escuché cuestiones como por ejemplo esto de que hay investigadores que cuando les dicen eh, estaría bueno que compartan sus datos, la reacción es, bueno, pero ¿qué van a hacer con estos datos? O otra reacción es, bueno, pero estos datos me costaron mucho obtenerlos. Entonces creo que hay distintos tipos de valoraciones de los datos que puede ser asociada el costo de generar esos datos o podemos pensar también en el potencial valor que puede generar estos datos. Como por ejemplo, no sé, industria farmacéutica, sacar una nueva medicación que puede generar plata en algún otro ambiente. Entonces, creo que eso hace un poco también a la discusión para entender dónde está la extracción, si es que la hay, y también atacar un poco la cuestión de dónde está esa pérdida de valor, creo. No, no sé, capaz que es muy, como muy agarrado de los pelos, muy teórico, pero no sé, me parece algo interesante para discutir porque, por ejemplo, yo entiendo de que si desasocio el valor del dato con lo que me cuesta obtenerlo y por ejemplo, desde un ámbito científico veo el valor del dato en la posibilidad de generar una publicación y nada más, entonces la problemática está en los incentivos en la ciencia, es decir, que el sistema científico no está valorando los datos hasta que tenemos una publicación. Entonces ese problema creo que sería medio fácil de resolver y hay que poner incentivos en que la publicación de los datos sea parte de los procesos de evaluación, por ejemplo. Ahora, ya cuando nos vamos un poco más a la cuestión de datos utilizados para generar otro tipo de negocios, eh, creo que ahí la discusión se vuelve un poquitito más compleja. 1000% de acuerdo. Es un valor distinto, o sea, por eso yo decía valor de uso y valor de cambio, que son conceptos que por eso son un poco marxistas, lo reconozco, pero que tienen que ver con esto, porque el valor de cambio es algo que se valoriza en dinero, que está asociado al tiempo de trabajo y a los insumos que se usan para construir algo. Y el valor de uso se registra a partir de eso, pero en el mundo digital pierde un poco el sentido eso. Siempre hay trabajo, porque por eso
los documentos que compartimos sobre extractivismo, colonialismo de datos, habla de los cuerpos, de cómo impacta en las personas realmente eso, porque solamente se realiza el valor de ese dato, el valor de uso de ese dato, cuando el dato está disponibilizado. Un dato digital hablo, un dato digitalizado que no se comparte es un dato que no tiene valor, de ningún tipo. ¿No? Que tuvo un costo, pero que no tiene ni valor potencial, vos lo llamabas potencial, que es un poco, siempre hablando ahora de valor económico, ¿no? Y de lo que se lleva y se trae de las distintas regiones del mundo. Por eso, si pensáramos a la construcción de la ciencia como una cadena de valor más, y aunque esté digitalizada, una circulación de determinado trabajo entre algunos lados y otros lados, es donde nosotros podemos hacer esa analogía. Pero lo dijiste súper bien, Santiago, en este sentido. No es lo mismo el valor que le da la ciencia, que yo abra o no abra los datos, que el valor de uso de los datos para grandes corporaciones que con un esfuerzo latinoamericano sobre algo farmacéutico por ahí hace algo que América Latina no puede hacer. Y concentra no recursos, sino, o sea, antes recursos, pero concentra entonces la capacidad de capturar, es el término justo, ese valor potencial de esos datos. Ahí está la discusión de fondo frente al... Por ahí es muy sociológica, digamos, pero me parece que está en línea con lo que vos decís, y que nos mete ruido la conceptualización como separándonos del dato como algo que usamos para investigar, y lo ponemos en un lugar en el que configura las relaciones de los países y de nosotros en el mundo. Pero bueno, me puse filosófica, antropológica, no sé, muy interdisciplinario es este encuentro y me gusta, eso lo hace bien interesante. Pero Sí, fíjate tal vez, lo que dejó perdón, Mónica en el chat. eso, tal vez si Mónica tiene ganas de abrir el micrófono y sumar, porque me parece que está buenísimo lo que compartió por chat. Está sin micrófono. Bueno, no importa, si quieren lo leemos como para que estemos todos en la misma página. Lo que nos compartía Mónica es que estaba de acuerdo con lo que estaba planteando Santiago. En el área de conservación también hay una dinámica bien difícil para hacer pública la información, sobre todo porque muchos de esos datos vienen de trabajos en campo y no terminan en un artículo de revista indexada, no comparten. Y eso, entonces, suelen ser muy reservados, nos dice Mónica, muchas gracias, y agrega que ella es parte de la Fundación Charles Darwin de Galápagos. Buenísimo. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario, si no tendríamos que pasar a nuestra última parte, que va a ser movidita también. Alejandra. ¿Qué tal? Es mi primera reunión, así que los aportes que puedo hacer tienen que más que ver con mi experiencia en investigación. Lo que es el poder, yo soy dentro de mi disciplina de psicología. Dentro de mi experiencia, o sea, las veces que yo he compartido datos fueron siempre en el marco de una publicación científica. No me ha pasado, pero esto, o sea, en base a todo lo que se vino hablando, pensando en por qué no hice algo de poder compartir mis bases de datos, y tiene que ver con la motivación que uno tiene para hacerlo. No tienen el valor que tiene una base farmacológica, obviamente, los datos psicológicos. No creo que puedan extraer el valor económico que se puedan extraer en otras disciplinas. Pero yo creo que el tema es ese, la motivación que uno tiene como investigador para poder compartir sus datos. Entonces, mi pareja es biólogo y en su proyecto, parte de su proyecto es precisamente compartir una base de datos creada con otras investigaciones, y él la comparte públicamente, pero es un proyecto en sí mismo eso. No sé si se entiende. O sea, para mí ese es el problema. Crear una base de datos abiertas para compartir es el Claro, objetivo del proyecto. es el proyecto en sí mismo. Y por otro lado, el tema del preregistro, que era lo que decía Laura. Estoy iniciándome en el preregistro y es un problema esto, no pueden anticiparte a todos los avatares que pueda haber en el devenir de una investigación, qué información hay que poner y no hay que poner, cómo ponerlo y no ponerlo, porque tampoco es que es súper claro y transparente cómo uno tiene que hacer un preregistro y cómo hacerlo aparte, puertas adentro de su propia disciplina, porque en cada disciplina hay cuestiones que son singulares de esa disciplina.
Así que nada, no, la verdad que les agradezco, muy interesante la conversación. Gracias a vos por sumarte. Yo me quedé intrigada con Federico Giovanetti, pero no lo vamos a obligar a decir algo. No, igual no tengo mucho para aportar, solo que pensaba en cómo, nada, se requiere como construir algún tipo de cultura de esto. No sé si sería la palabra correcta, pero digo, muchas veces, y me ha pasado esto del tema del preregistro, por ejemplo, bueno, me parece que es como una gimnasia que hay que hacer, y por lo menos mi interés participando en este tipo de encuentros tiene que ver con sistematizar un poco esas dudas y ver cómo hacer para, bueno, después transmitirla en el lugar de trabajo y ver cómo hacer bueno, estas preguntas que aparecen de, bueno, ¿y qué se va a hacer después con esos datos si los pongo en internet y demás? Bueno, empezar como a sistematizarlo y generar esta cultura de decir, bueno, empecemos a pensarlo desde cero y que incluso también hay mucho de no trabajar dos veces, digamos, ¿no? En el sentido de, bueno, si lo hacemos bien desde el principio, es más fácil después cuando tenemos que hacer, que publicar los datos y demás. Pero bueno, nada, no tengo mucho más para aportar, pues estoy muy metiéndome en este mundo. Mil gracias. Bueno, Romy, no sé si ya estamos en tiempo para darle pie a la nueva sección. ¿Les parece bien? Sí, ¿Está sí, listo? sí, siguió siendo muy interesante lo que pasó también Sí, en el chat, pero perdón, el sí, chat está sí, que sí, arde. está que arde. Y no quiero dejar pasar el comentario de Johnny, que sigue Sí. contándonos sobre los datos que son súper complicados de colectar en Galápagos. Johnny, podés abrir. Y es la última. A mí también me interesa lo que sigue, me interesa mucho. Les prometo, y va a estar buenísimo, pero es súper interesante el ejemplo que traen de Galápagos. No sé si. Porque ese es extractivismo, o sea, te junto la muestra re difícil de una muestra que solo existe en la región y después te lo publica otro. Y es como, Exacto. eso es extractivismo puro y duro, y nadie te da crédito. Entonces, bueno, nada, compartís esos datos, 100 publicaciones indexadas Q1. No sé, 100, 200, hay que ponerle un precio en el incentivo del momento. Primeras autorías, o sea, conseguiste ese dato maravilloso, esa muestra maravillosa, hay que compensarlo. O sea, digo, si vamos a manejarnos como mercancía con todo, que es una discusión a dar, ¿no? Pero bueno, me imagino siempre que caemos siempre en el mismo tema desde el primer encuentro sobre las mercancías y si todo tiene que ser así o no. Pero bueno. No sé si Johnny tiene micrófono y quiere hacer un comentario o prefiere que no. No sé si está. Así está. Bueno, Está en la oficina, así que, bueno, ok. gracias de todas formas por el aporte, Johnny. Gracias, gracias. Y sobre eso, si quieren para cerrar, a veces es estratégico que no hacerlo, porque tiene sentido también en alguna medida no publicarlos, digamos, o sea, 100 publicaciones indexadas es para los 5 investigadores que publicaron, o por ahí es un recurso que un ministerio, ¿no? Como más de política pública, mantiene por un montón de otros motivos que no tienen que ver con lo mercantil, también puede ser, digamos, que tiene que ver con lo estratégico, con el cuidado de ciertas regiones. No sé, estoy imaginando escenarios, ¿no? Pero bueno, podemos dar paso, si querés, Romy, entonces al próximo. No sé si, Sabri, ¿querés que comparta yo? ¿Querés compartir vos? Si quieres compartir, me facilita. Yo justo igual quise cerrar con, no sé si es una bomba, pero dejé en el chat como de quién es el dato, ¿no? Porque también hablamos del dato de aquí para allá, de quién es propiedad de ese dato. Supongo que cada legislación, cada país, región tendrá su normativa al respecto, pero mucho de qué compartir y cómo va a estar restringido por quién es el propietario del dato. Así que, bueno,
con eso, si les parece, cerramos esta parte. Y si querés, Verox, ¿me podés compartir? Bueno, mientras me voy presentando, yo soy Sabrina, no pude estar en la reunión de la semana pasada, pero habíamos empezado a plantear un espacio dentro del conversatorio para contextualizar ejemplos de los módulos que vimos en NASA Tops. La idea era, teniendo en cuenta que ese contenido está desarrollado en inglés y queremos tener ese contenido en español, qué ejemplos podíamos traer para discutir acá y que no sean solo en español, sino fueran significativos en el contexto de América Latina. Pero a partir de eso, que lo llamamos a esta sección de alguna manera contextualizando ejemplos, surgió una meta pregunta que ¿es contextualizando lo que estamos haciendo? ¿Cómo vamos a denominar ese proceso por el cual tomamos el contenido en inglés y le queremos dar, además del idioma español, una significación para la región? Entonces habíamos planteado una serie de términos que existen en la literatura y que se utilizan normalmente en relación a esta traducción, y habíamos compartido algunos recursos y abierto la discusión a través del Slack para que hoy por ahí pudiéramos poner en común cosas que fueron surgiendo en esa discusión y tratemos de consensuar en comunidad qué término es más apropiado para esto que estamos queriendo caracterizar, que es muy esquivo porque yo trato de usar palabras, pero que no quiero decir que son esas, como traducción o adaptación, ¿no? Entonces se hace medio circular. Lo que seguro quedó claro antes de pasar a los términos o los conceptos a los que nos vamos a referir es que este proceso que queremos llevar adelante desde Metadocencia implica tener claro para quién se traduce, quién es el destinatario de esa traducción, y acá voy a usar traducción para simplificar y no hacer múltiples conceptos en cada línea, claramente, para qué se traduce, y ahí rescato uno de los recursos que compartió, por ejemplo, Julián, donde se habla que traducir permite dialogar entre comunidades, tenemos que compartir significantes que no necesariamente están codificados en exactamente las mismas palabras, y que necesitamos tener en claro cuáles son las normas culturales en las que nos estamos basando, porque tenemos pretensiones sobre cómo creemos que debe ser una traducción que nos interpele y cómo debe haberse sido llevado a cabo por una persona sola, que es bilingüe, por una comunidad. El proceso por el cual se produce la traducción también es significativo, o al menos a nosotros que nos gusta hacer las cosas de manera colaborativa. Entonces, eso respecto a la tarea que nos estamos proponiendo. Pero buscamos un concepto, entonces, que recoja algunos de estos valores, o sí, cosas que queremos, dimensiones que queremos que tenga en cuenta el término que elijamos, que también surgieron de esta discusión. Yo estoy sistematizando esa conversación que se dio en el Slack, donde una de las cosas que surgió es que no nos queremos limitar a el significado concreto de que cambiamos de un idioma al otro y que el texto ahora puede ser interpretado por el hablante de otra lengua, sino que además está en ese proceso incluido el sentido y el objetivo de eso que se está tratando de decir, de transmitir, que incluya la dimensión espacio-temporal. Esta traducción es útil en este contexto, en este espacio y en este tiempo. Puede haber sido distinta en otro momento y será probablemente distinta de acá a unos años. Que implique transdisciplinariedad. Uno a priori podría decir, bueno, traduzco un idioma a otro y listo, pero justo en estos contenidos a traducir que reflejan el quehacer científico, la comunidad científica y problemáticas que nos atraviesan, desde la ciencia más formal hasta las comunidades de práctica, ¿sí? Pero implica distintas perspectivas y miradas que cada disciplina puede traer a esa discusión de qué término va a ser el más adecuado para traducir un concepto. Y después tener en cuenta que el concepto que elijamos va a tener un uso político, una dimensión política que implica, qué relaciones de poder, o sí, relaciones de poder básicamente plantea ese uso, a quién está dejando adentro, a quién está dejando afuera, sobre qué está haciendo énfasis. Y después una cosa más de uso comunicacional o de marketing surgió en el Slack, que tiene que ver con un concepto puede ser muy potente políticamente y súper rico, pero no le pega al marketing, digamos, o sea, es difícil de pronunciar o es muy largo, o rápidamente para un público por ahí no especializado
significa por ahí otra cosa o se asocia a algo que no es lo que queremos, entonces eso es algo que también tenemos que tener en cuenta. Entonces, estas son las cosas que como comunidad encontramos importantes a la hora de elegir estos términos. Entonces, si Verox pasa a la próxima diapositiva, lo que hice fue, de vuelta, sistematizar qué comentarios hubo sobre cada uno de los términos para que podamos ir eligiendo o debatiendo sobre ellos. Entonces, por ejemplo, el primero acá están presentados los que trajimos nosotros inicialmente y aquellos que se sumaron en la conversación en el Slack, ¿sí? Sobre todo, quise traerlos todos por una cuestión obsesiva mía, probablemente, pero rápidamente quiero descartar el término internacionalización, porque justamente, como surgió en la conversación, no es lo que nosotros queremos hacer, ¿sí? Lo que nosotros queremos hacer justamente es que ese contenido que vamos a trabajar esté bien representado una región, un tiempo, un espacio, una comunidad. La internacionalización justamente va en el sentido contrario, pero es un término que viene muy de la mano de la localización y entonces lo quería traer porque son como un combo, es el ida y el vuelta. Entonces, por eso está en otro color y es como lo charlamos. De hecho, Marina, que creo que hoy no está presente, trajo unos conceptos que podrían ir a la par de la internacionalización, desarrollados desde Eve Besuri, que es una autora argentina. Los dejo ahí como recurso, pero no vamos a seguir por ese lado. Y después los que quedaron, digamos, los que siguen para la final, son traducción, traducción situada, contextualización y localización. Entonces, si quieren, empezamos con traducción. Traducción, que es el más que tenemos a mano, ¿no? Quiero traducir algo del inglés al español. Verox lo planteó como algo de transmisión de sentidos de un lenguaje a otro. Y Laura y Paz trajeron, que eso es lo que estaba representado en la diapositiva anterior, este aspecto que tiene la palabra traducción, donde rápidamente te sugiere algo que surge automáticamente o que está hecho por personas profesionales, o sea, las traductores. Y entonces por ahí esta cosa más colaborativa, transdisciplinaria, queda enmascarada en esa palabra y no queda bien representado. Verox trajo como cosa superadora de esto la traducción situada, ¿sí? Donde esta traducción situada viene como una contrarreacción a... perdón, un pequeño disclaimer. Yo soy bióloga, entonces por ahí me estoy apropiando de términos sin ton ni son. Sepan disculparme. Cualquier cosa me corrigen, pero la idea es que es todo un campo de estudio la traducción, ¿sí? Desde el lenguaje, y entonces había una corriente muy instalada que dice que uno básicamente codifica de un lenguaje a otro y hay significantes que uno puede mapear de un lenguaje al otro perfectamente. Entonces la traducción situada viene a romper o a problematizar eso, y en realidad ahí habla de que el significado no es inmutable y no es propio de las palabras, ¿sí? Y que es importante el contexto, la historia y la ideología. Entonces ahí surgió una discusión que me pareció muy interesante, que las invito si quieren a que ampliemos un cachito, donde traducción situada en el Slack, a Romy, por ejemplo, le parecía que incluía una dimensión temporoespacial, ¿sí? Esto del contexto y de estoy aquí y ahora, y en esta situación esto es lo que corresponde, digamos, o lo que tiene valor en este momento, ya que estamos hablando de valor. Y Paz, por ejemplo, lo tomó por un lado más de lo estático. El estar situado le representaba una fijación, algo que en realidad no es lo que nosotros queremos representar. No sé si Romy o Paz quieren comentar algo al respecto. Diametralmente opuestos Sí. prácticamente. Por eso lo traigo, porque me llamó la atención como lo mismo por ahí generaba distintas sensaciones. Sí, a mí me parece que en realidad lo que planteó Verox, que me parecía interesante, era que la contextualización, digamos, de alguna manera dejaba de lado lo que tenía que ver con esta dimensión, con esta apropiación de sentido sobre todo, ¿no? Era una apropiación de sentido y una reproducción de esos sentidos.
Y me parece que eso innegablemente debe ir de la mano con una búsqueda de lo de lo temporario, de lo que ocurre a nivel contextual en ese momento, sobre todo lo que tiene que ver con los recursos, por ejemplo, ¿no? Entonces me refería más que nada a eso. No sé si Paz querés contar un Sí, poquito. no, simplemente aportar mi sensación, que es absolutamente personal, pero después esa sensación la llevé me metí a buscar la etimología de la palabra situado, y tiene una raíz latina y habla de esto mismo, ¿no? Fijar una determinada cuestión o concepto en un lugar, eh, con lo cual me daba algo estático, a mi criterio lo que buscamos hacer es una misma palabra en un contexto y que sea transdisciplinario, necesariamente me habla de un ecosistema y me cuesta pensar que lo que hacemos se hace de una determinada manera y se fija, sino que hay como una fusión como de horizontes culturales que no me terminaba de cerrar en esta palabra, pero es algo que traje para complejizar, simplemente eso. Nos encanta la complejidad. No sé si alguien de quienes por ahí no pudieron participar antes de esta discusión, así una primera sensación respecto a si traducción situada por ahí nos permite extender los límites de traducción, que por ahí se queda medio corto con lo que nosotros queremos alcanzar. A ver, Alejandra, no sé si querés compartirlo con el micrófono, ¿eh? Estás invitada. En realidad antes de Alejandra estaba Florencia, que comentaba, trajo un nuevo término que es adaptación transcultural, que es lo que usan cuando traducen, cuando se adaptan o... ¡Ay, qué difícil! ¿Qué palabra usamos? Para la validación de instrumentos de salud, cuestionarios, scores, herramientas, ahí va, vamos a... del inglés al español se conoce el término como adaptación transcultural y puso una cita y Ale lo estaba ampliando, así que no sé, ahí están las dos y súper interesante. Vine a traer más conflicto al asunto porque me perdí de esta conversación, así que llegué así caída con el diario del lunes, y a mí esto que estaban hablando antes que me pusieran las palabras se me vino a la mente eso. O sea, para mí esta definición que ustedes están tratando de encontrar, yo lo conozco con esta etiqueta, no significa que sea la única realidad, digamos, pero me parece que es algo en salud que se usa habitualmente. En general tiene que ver con instrumentos de cualquier cosa, no importa, scores predictivos, o si quisiéramos preguntarle hábitos saludables a la gente, digamos. Yo le puedo preguntar en Argentina si come facturas, y capaz Julio en México a las facturas le dicen de otra manera. Entonces, a ese nivel de lenguaje, digamos, en realidad la adaptación transcultural combina la traducción literal de palabras o frases, adaptando a los giros idiomáticos y al contexto cultural de distintas poblaciones. Yo eso lo entiendo de esta manera. Perdón si aporté más caos y complejidad aún a lo que ya tenían. No, no, para nada, es bienvenido. El caos es bienvenido, la complejidad también, pero porque nos gusta pensar sobre lo que hacemos. Sería muy fácil decir traducción y se acabó la discusión. Y la gente probablemente entendería igual que estamos traduciendo, porque finalmente es eso. El tema es todo lo que adentro de ese concepto nos gusta mostrar y desocultar. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, pero no quería dejar de mencionar la contextualización, que entiendo que viene, es un concepto más grande, que no se aplica necesariamente solo a lo que tiene que ver con traducir, sino en las ciencias sociales es como todo un capítulo. Y que tiene un poco de vínculo con esto de la traducción situada, ¿no? Que tiene que ver con darle un contexto a aquello que estamos tratando de codificar entre dos esquemas mentales, porque ahí me pongo con la neurocientífica. Nosotros hacemos el lenguaje y el lenguaje nos hace también, no es inocente. Lo que podemos pensar está limitado por el lenguaje también. Entonces me parece súper interesante este debate. Y por último, la localización, que quedó medio rezagada, por ahí estoy siendo un poco sesgada, pero bueno, el problema con la localización, que es un concepto que viene de la industria del software, así como el de internacionalización, porque está pensado en procesos donde se desarrolla un producto y se quiere vender en todo el mundo, básicamente quiere decir un poco lo que estamos haciendo, que es adaptar las interfaces a
al idioma del usuario, pero también a su cultura para que encuentre más rápido las cosas, digamos, para que los ejemplos de los menús de ayuda, etcétera, estén adaptados a qué espera esa persona. Pero bueno, es muy limitado el mundo del software y acá estamos pensando en contenidos que van más allá y bueno, me parecía que era un poco injusto reducirlo a esa palabra. Nos quedan unos minutos más, no sé si alguien quiere decir algo más sobre estos términos o traer uno nuevo, todavía estamos a tiempo. La idea es poder votar en el Slack cuál les parece que con esta idea que tenemos detrás y los ejes que trajimos que nos parecen importantes, cuál es el término que elijamos para esta adaptación transcultural, esta adecuación, teniendo en cuenta que represente todos estos matices. Por eso le estamos dedicando este tiempo, digo. Es más fácil si no quedarse con una palabra y ya, pero nos interesa su feedback. Iván, Gracias. Yo ahí lo que, nada, estaba pensando recién, cuáles son los límites, eso de esa, yo digo, me gusta una, de la que vos decías, Abri, pero cómo encontrar los límites de nuestra subjetividad un poco en eso, ¿no? De contextualizarlo, pero ser lo más objetivo posible. Digo, ahí se me hacen como el diablito y el angelito en esto de cuál es el límite específico, si existe o no, en una traducción, en una contextualización de una zona muy remota a la nuestra. Si es realmente lo que el autor original pensaba o lo que nosotros lo internalizamos y lo hacemos. Digo, eso es lo que me da la duda a mí. No es no tengo respuesta, digo, pero es por ahí lo que se me ocurría cuando te escuchaba, Sabri, de hablar de este tema en particular, cómo llegar al límite ético de una traducción literal y nuestra subjetividad para hacerlo. Romy, yo tenía algo para decirle a Iván, pero puedo esperar. Y yo como que me voy un poquito a una cuestión más que tiene que ver con lo comunicacional y con lo semiótico, y entiendo que que toda producción deja de tener dueño o dueña o dueñes, a medida, digamos, cuando uno se apropia de ese sentido, esa producción deja de pertenecerle a alguien, ¿no? De alguna manera, y se crea un sentido diverso, diferente, y a partir de ahí, digamos, me parece que la subjetividad cobra otro valor y otro sentido, precisamente. Sí, un poco en respuesta a Iván, lo que quería traer tenía que ver con algo que era un término que Julián buscaba en el Slack y no encontraba también, y que viendo algo de la bibliografía, hay algo de, uno puede tener a la traducción de vuelta como una reproducción, donde lo único que hago es codificar un mensaje de un código al otro, y lo que puede ser más creativo, colaborativo y de comunidad, que es la producción. Pero esa producción, que puede ser completamente flexible, va a estar limitada por, de vuelta, a quién queremos hacerle llegar esa traducción, digamos, y para qué. Entonces, en algún contexto, por ahí es súper importante ser súper fiel a lo que está diciendo textualmente el autor original, y en otros casos, si hago eso, me estoy perdiendo la riqueza, pensándolo ya en términos más de literatura, por ahí no necesariamente de la ciencia. De hecho, para ciertos, hay términos científicos que no son, que no se encuentran en todos los idiomas, y entonces ahí hay que ponerse creativo y por ahí inventar, crear, que es súper divertido también. Pero por eso me parece que es muy importante tener muy claro en cada ejercicio de este proceso, como sea que lo llamemos, para quién y me olvidé el otro. ¿Y para qué? Perdón, estoy buscando ahí, siguen comentarios por el chat. Lau cree que las subjetividades se terminan promediando con algún método que puede ser la votación, por ejemplo.
lo que queremos hacer nosotros, lo que dice Vero, cuál es nuestro objetivo. Y bueno, creo que con eso estamos. No sé si alguien quiere decir algo más, si no, ya estamos en el tiempo que teníamos reservado. Así que veo que en el chat estuvieron viendo si estaban en el Slack, si no, detectar si para poder participar de esta votación y de seguir la discusión un poco más. La idea es habilitar la votación y tenerla varios días abierta para que todos puedan participar, pero por favor no se sientan inhibidos por el proceso de votación de sugerir o problematizar algo, porque digo, todavía estamos a tiempo y es la idea. Nada va a estar escrito en piedra si aparece algo que nos parece realmente superador. Así que les invito a que se sumen y la sigan si recién enganchan con esto y creen que merece una vuelta más. Obviamente somos todos ojos, oídos, sensaciones. ¿Nico? No, solo un comentario, Sabri, tomándote la palabra y aprovechando que estabas hablando de contextualización y quizás esto, algunas personas ya lo sepan, pero durante las próximas semanas, diría, vamos a estar trabajando en contextualización de los materiales de NASA TOPS Open Science 101, es decir, todos los contenidos de ciencia abierta fueron desarrollados por NASA y distintas personas expertas. Entonces, si les interesa esto, si les atrae charlar de las distintas miradas, las distintas formas de apropiarse de ese material, de hacerlo más apegado a lo que nos parecen las cosas, vamos a estar convocándoles seguro a través del Slack y distintos canales para que participen de ese proceso. Será un proceso abierto, comunitario, de contextualización o el término que corresponda de esos materiales. Así que en breve les haremos un poquito más con un poco más de estructura a esta invitación. Pero bueno, son el tipo de discusiones y hay materiales concretos para trabajar. Bueno, nos hemos pasado un minuto. Nos vemos, como dice Laura, el próximo miércoles, nuestro último encuentro de marzo, a la misma hora por el mismo Vaticanal. Seguramente va a haber un temporal como los últimos 2 miércoles aquí en Buenos Aires. Esperemos que sigamos igual. Compartimos una encuesta en el chat para que podamos completarla e ir mejorando estas propuestas que hacemos desde Metadocencia. Y no sé qué me queda más por decirlo a mí. No, yo decir que tuvimos ahí una baja, unos cambios en el equipo, entonces hubo algunos documentos que no se podían compartir con facilidad, perdón por eso. Bueno, espero que se haya resuelto sobre la marcha y bueno, parte de los avatares. Bueno, así que sí, las esperamos para el miércoles que viene, que vamos a estar un poco haciendo el cierre de lo que estuvimos charlando y complejizando la dimensión de justicia epistémica, ¿no? Que es un poco una manera de sintetizar algunas de las cosas que se hablan. En este sentido invito a Paola que esté, que ella está en un proyecto donde eso es una parte sustancial de lo que le da sentido, así que por ahí después podemos charlar un ratito a ver si, bueno, ya le estoy mandando trabajo. Laura me mira como diciendo, ¿por qué estás haciendo esto? Pero bueno, invitarla a Paola a que nos comente un poco el proyecto y de qué va eso, como para ayudarnos a pensar en esa clave, el cierre de los conversatorios. Por supuesto, con mucho gusto. Y también sobre el tema de la conversación de la adaptación de lo de NASA TOPS, me parece súper interesante, porque yo seguí mucho todo el proceso desde el 2022, las reuniones del comité asesor, tengo muchas notas sobre los debates internos que tuvieron ellos, como hacer algo agnóstico en términos de disciplinas, pero aquí la pregunta no es solo eso, sino hacerlo, digamos, precisamente el esfuerzo aquí es el contrario, no es como contextualizarlo y traerlo a las realidades pues bueno, de América Latina, que son mucho más complejas. Entonces, con mucho gusto también en ese proceso lo que pueda aportarles al trabajo, que es un trabajo muy importante el que van a hacer, con todo el gusto. Genial. Bueno, los despedimos. Recuerden dejar sus comentarios buenos en la encuesta. También no los quiero presionar. Dejen buenos comentarios en la encuesta. Gracias. Y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Gracias. Chao.